Hola, buenos días. Hola Florencia, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿tienen alguna pregunta de la clase pasada? ¿Pudieron leer, ver algo? Bueno, si no tienen preguntas, empezamos con el tema de hoy. Yo hoy, cuando terminemos, los voy a mandar ya del examen, el primer examen, y van a tener hasta el domingo, casi 2 semanas, hasta el 17, creo que es, sí, hasta el domingo 17. Así que bueno, después les doy paso cuando corto, se los subo al campus y se los mando. Y les paso también la bibliografía. Recuerden que la semana del 11, que el lunes es feriado, no tenemos clase, no se pasa el jueves, por eso recuperamos la semana pasada. Así que bueno, en realidad desde hoy hasta el lunes 18 no va a haber clase, con lo cual tienen 2 semanas para hacer el examen y leer lo que hay que leer para el 18, que vamos a empezar con Marx. Así que bueno, tienen tiempo. Ahora entonces, si no tienen preguntas, empezamos con el tema de hoy, que vamos a ver un poco de temas variados. Y ya la próxima vamos a empezar con Marx. A mí en general me hubiese gustado si Marx entraba para el primer parcial, pero bueno, no vamos a llegar, pues si se los mando ya después del 18 queda muy al final, entonces bueno, no. Así que bueno, empecemos entonces. Si no tienen preguntas, les comparto la pantalla y empezamos. Florencia, perdón, el día de las consignas del parcial, ¿cuál es? ¿Qué día? Cuando las entregas, digo. No, se los voy a mandar ahora cuando terminemos. Ah, perfecto, listo. Y tienen casi 2 semanas. Excelente, No, gracias. no les digo que lo entreguen el lunes 18, porque si no después nadie viene a la clase si les digo que lo entreguen el lunes 18, por eso les digo que lo entreguen el domingo. Así que, bueno, tienen casi 2 semanas. Son unas preguntas para que respondan en sus casas. Bueno, después les voy a dar bueno, se las mando obviamente por escrito y les voy a dar algunas instrucciones, pero que son básicas, tipo no copiar del PowerPoint, no copiarlo de internet, de Wikipedia. Lo que me imagino que ya les dirá todo el mundo. Así que bueno, quería empezar con el tema de hoy. El periodo que vamos a ver hoy es un periodo de transición. La vez pasada vimos Ricardo, que es como el gran exponente de la economía clásica. Vimos un poco C, también habíamos visto Malthus, bueno, que son otros exponentes de la economía clásica, Adam Smith. Y ya John Stuart Mill, que vamos a ver hoy al final de la clase, es un autor de transición hacia el marginalismo. Ya algunos le dicen clásico, yo creo que no es, otros dicen que es de transición, yo creo que es de transición, no sé si se puede considerar realmente un autor de la economía clásica. Vamos a ver por qué. Así que bueno, vamos a empezar a ver estos autores de transición. Primero les voy a hablar algo de las controversias monetarias de esta época, poco. Este tema yo lo vi en profundidad en la optativa sobre teoría del central banking y vamos a ver algunos autores que reaccionaron a Ricardo a favor y en contra, digamos, y después ya vamos a ver a Justo Mill, es otro PPT, por eso no está acá en el contenido, digamos. Así que bueno, empecemos con esto. Todo este periodo que va desde que escribió Ricardo hasta John Stuart Mill, bueno, tiene como autores muy variados. Vamos a ver que la economía va en varias direcciones. Siempre en estos periodos de transición, en general, cuando no hay un autor dominante o, bueno, cuando se está pasando tal vez a otro tipo de enfoque, como que, bueno, en general el pensamiento toma varias direcciones.
Pero bueno, antes de empezar con estos autores, les quería comentar algo sobre las controversias monetarias clásicas del periodo este que vamos a ver hoy. No lo vamos a poder profundizar, porque bueno, es un tema además que es complejo, no es un tema muy simple, pero yo al menos quería que tengan como un panorama general o una noción de todas estas controversias, porque fue un debate muy importante en el pensamiento económico, y por más que esta materia tal vez no trate específicamente de cuestiones monetarias, no quiere decir igual que no haya que tocarlas para nada. Es un debate que en realidad tuvo influencia por muchos años y todavía hoy tiene influencia. Los temas que toca son temas del pensamiento económico que no están todavía resueltos o completamente saldados. Son debates que cada tanto resurgen. Así que bueno, por eso me parece importante que al menos lo mencionemos y veamos algunas cosas básicas. Son debates, como les decía, que yo un poco les había comentado cuando hablemos de Ricardo, porque Ricardo fue uno de los que participó, Malthus también, que bueno, empezaron a principios de 1800, en realidad a fines del 1700, tuvieron distintas etapas. Estuvo primero, por un lado, la controversia, lo que se llamó la controversia booleanista, que fue la controversia que se detuvo en realidad dos etapas, a su vez, la controversia booleanista, una a principios entre 1801 y 1804 más o menos, y otra más o menos entre 1809 y 1811. Y después estuvo un poco más adelante la controversia sobre la organización institucional del Banco de Inglaterra, que se dio más o menos entre 1830 y 1844-45. Así que bueno, estos son más o menos los dos debates que quería mencionar. El puntapié inicial del debate booleanista le dio la decisión en 1797 de la corona británica de suspender la convertibilidad de la libra en oro. Hasta ese momento el Banco de Inglaterra estaba obligado a cambiar oro por billetes y billetes por oro a un tipo de cambio fijo, que era 3 libras con algo. Y lo que pasó fue que durante las guerras napoleónicas, luego de que hubo rumores de una invasión francesa en 1797, hubo una corrida contra los bancos regionales que debieron suspender la convertibilidad. Esto generó un efecto contagio y las reservas del Banco de Inglaterra cayeron. Me había olvidado pasar el PowerPoint, perdón. Cayeron más o menos a 1/3 de lo que habían sido antes. Entonces, bueno, esto es lo que genera la controversia. En realidad, la controversia no la genera exactamente la caída de reservas en sí, porque el Banco de Inglaterra en esa época era un banco privado y entonces no se sabía cuáles eran sus reservas. No les voy a contar en detalle cómo funcionaba el sistema monetario británico de la época, pero más o menos para que se entienda, el Banco de Inglaterra no tenía un monopolio de emisión de billetes, solo tenía un monopolio en el área de Londres. En el resto del país había unos bancos regionales que se llamaban country banks, que también emitían billetes convertibles a oro. Entonces, lo que pasaba en realidad era que los billetes del Banco de Inglaterra se consideraban más prestigiosos y más seguros que los de los bancos regionales. Entonces, cuando había una situación de incertidumbre, alguna alteración de la confianza, en general, la corrida era primero contra los bancos regionales, pero esto terminaba repercutiendo en el Banco de Inglaterra. Entonces, bueno, cuando pasa esto en 1797, el Parlamento autoriza al Banco de Inglaterra a suspender la convertibilidad y empieza un periodo de inconvertibilidad que duró hasta 1821, que se llama Restriction Period, cuando estaba restringido, digamos, el cambio de billetes por oro. Y es esta la nueva situación, digamos, que da lugar al debate sobre el funcionamiento del sistema monetario con moneda inconvertible, que es lo que se llamó el Bullion Debate, ¿no? Ahora vamos a ver por qué el Bullion, recuerden que era el lingote. Entonces, como les comentaba, en realidad el Banco de Inglaterra era privado y sus reservas no eran públicas, su cantidad de reservas, pero lo que genera alarma y dispara el debate no es que hubiesen bajado las reservas del banco, que sí habían bajado, pero eso no era público, sino el aumento del precio del oro y del trigo.
El aumento del precio del oro significaba devaluación con respecto a las monedas convertibles y el aumento del precio del trigo, inflación. No existían los índices de precios como hoy, no había un concepto de índice de precios, así que bueno, se miraba el precio del trigo y se miraba el precio del oro. Durante los primeros años de suspensión de la convertibilidad, todo siguió funcionando con normalidad, la gente utilizaba los billetes del Banco de Inglaterra y de los otros bancos sin ningún problema, y hasta ahí no hubo tampoco mucho debate. El debate empezó cuando, más o menos por 1801, hubo un aumento del precio del oro, del precio del oro que era el precio de mercado. O sea, al no estar ya el Banco de Inglaterra obligado a vender oro a un precio fijo, el oro no tenía un precio legal, sino tenía un precio de mercado. Imagínense, para tener una idea, comparando Argentina en la convertibilidad con Argentina después. La convertibilidad era obligatoria, que uno iba a un banco y le tenía que cambiar un peso por un dólar, y después, bueno, ya no, es un precio de mercado, digamos. Bueno, pues en nuestro caso tiene otras regulaciones. Pero bueno, en esa época, no, una vez que no había una ley, quedaba regulado. Entonces, bueno, cuando en 1801 más o menos se empiezan a ver estos aumentos del precio del oro, empieza el primer debate bulionista. En 1804 el precio del oro se va a estabilizar y el debate termina, y en 1809 hay un nuevo aumento del precio del oro y vuelve a empezar el debate. Así que bueno, en realidad estos dos debates coinciden con dos hechos concretos que son estos aumentos del precio de mercado del oro. Y en 1810, el segundo debate, el primero se llama en general Early Bullion Debate, el primer debate bullionista o temprano debate bullionista, digamos, y el otro es el que se da entre 1809 y 1811, más o menos, donde participa Ricardo. Y bueno, en 1810 el Parlamento va a formar un comité, que se llama Bullion Committee, que tiene el deber y la tarea de elaborar un informe sobre las causas del aumento del precio del oro, y este comité va a elaborar un informe que se llama Bullion Report, y bueno, va a ser muy famoso, van a participar muchos autores importantes que no vamos a llegar a ver porque son autores que en el área de pensamiento monetario. Van a recomendar la vuelta a la convertibilidad, pero esto en realidad no va a pasar en el momento, sino va a pasar recién en 1821. El tema es que lo que va a pasar es que, si bien en 1821 se va a volver a la convertibilidad, después de eso hubo todavía varias crisis bancarias, entonces comenzó otra discusión, porque dijeron, bueno, está bien, el problema entonces no era la convertibilidad, y empezó una discusión sobre si era necesario cambiar la organización del sistema bancario. No es que antes esto no se había discutido, Ricardo, por ejemplo, ya había escrito su plan, un texto que se llamaba Plan para el Establecimiento de un Banco Nacional en 1824. Estos debates ya van a tener lugar más o menos entre 1830 y 1840. Van a intervenir dos corrientes de pensamiento, que ahora vamos a ver un poquito mejor, que se llaman Currency School y Banking School. Finalmente, el debate va a terminar con la reforma del Banco de Inglaterra en 1844, según una de las escuelas estas, la Currency School, que va a ser, digamos, la que se va a imponer en este debate. Así que, bueno, voy a contar ahora todo esto un poco más en detalle, pero bueno, no tampoco en detalle que pues, podríamos tener si tuviésemos más tiempo. Así que bueno, primero les voy a contar un poquito más en detalle de las controversias bulionistas. Si a alguien le interesa profundizar en esto, me puede pedir, hay muchísima bibliografía y hay muchos autores interesantes, pero que bueno, como son... en realidad ningún autor escribía estrictamente solo sobre Modena, pero bueno, como tal vez sus escritos eran principalmente sobre eso, en la materia no se ven, pero hay muchos autores interesantes. Así que bueno, como les había comentado, el debate empieza alrededor de 1801, cuando sube el precio de mercado del oro, y empieza toda una discusión sobre cuál era la causa de la inflación. Decían, bueno, está bien, hubo un aumento del precio del oro, un aumento del precio del trigo, pero la pregunta, digamos, es cuál es la causa de todo esto. Entonces, en este debate estaban por un lado los bulionistas, que sostenían que la causa era un exceso de emisión de billetes por parte del Banco de Inglaterra y abogaban por un retorno a la convertibilidad. Acá les puse los nombres de algunos de estos autores. El argumento, digamos, era que el banco, al no tener que respaldar sus emisiones con reservas en oro,
porque no tenía ninguna obligación legal de entregar oro a quien fuese con un billete, se había vuelto imprudente, digamos, había aprovechado que ya no tenía una exigencia de tener una cierta cantidad de reservas en oro para emitir más billetes de lo que era prudente emitir. Entonces, usando la teoría cuantitativa, decían que el aumento de la cantidad de moneda era lo que había provocado el aumento de precios. Por otro lado, en cambio, estaban los antibulionistas que defendían al Banco de Inglaterra y el abandono de la convertibilidad. Los principales exponentes eran Francis Baring, el del Banco Baring, que seguramente algunos escucharon nombrar la crisis Baring de 1890 en Argentina, etc. Y Henry Thornton, que es un autor muy interesante, pero bueno, que no vamos a llegar a ver. En esta discusión se usa por primera vez la expresión prestamistas de última instancia, que seguro escucharon por ahí más de una vez. Bueno, la expresión prestamista de última instancia se usa por primera vez en este debate. Y la usa Baring. La usa en francés, dernier ressort, pero bueno, aparece por primera vez en esta discusión. Thornton también es un autor súper importante, hizo muchísimos aportes a la teoría de la banca central y era muy moderno para su época. Y bueno, lo que sostenían en general, como idea general, estos autores antibulionistas, era que el aumento del precio del oro, o lo que es lo mismo la depreciación de la libra, no se debía, en este caso, a un exceso de emisión de moneda, sino que se debía a que había habido factores exógenos excepcionales que habían empeorado el balance de pagos, como las malas cosechas que había habido en esos años y el exceso de gastos en el extranjero por las guerras con Francia. Entonces decían, por haber tenido que importar más alimentos de los que se importan normalmente, haber tenido que hacer muchos gastos en el exterior por la guerra, el balance de pagos fue excesivamente negativo, lo que llevó a una devaluación de la libra esterlina. No fue el exceso de emisión de moneda lo que llevó a la devaluación. Entonces, bueno, estaba esta discusión, digamos, si la devaluación era simplemente, si era causa de una emisión excesiva de moneda, o si era simplemente un síntoma de otra cosa, un balance de pagos negativo causado por otros motivos. Y lo que pensaban los antibulionistas era que volver a la convertibilidad, lo único que iba a lograr era desencadenar un proceso deflacionario que iba a tener consecuencias todavía peores que la devaluación. Entonces estaban en contra de volver enseguida a la convertibilidad. Las dos posiciones, tal vez cuando hablo de estas cosas les resuene a cosas parecidas que uno escucha hoy en día, porque en realidad sí, no son debates saldados y algunas de estas discusiones resurgen periódicamente, así que si les suena, bueno, es normal. Bueno, y esta fue la primera ronda del debate bulionista, entre 1801 y 1804 más o menos, y el segundo debate, ahí les puse 18.009, obviamente es 1809, se da cuando nuevamente aumenta el precio del oro en 1809, después de que había habido un periodo de estabilidad y de tranquilidad, y en este segundo debate sí participa Ricardo. Yo les había comentado que sus primeras obras y las que le hicieron conocidos fueron las obras sobre cuestiones monetarias, y bueno, eso es esto, justamente su participación en estas discusiones. Como en la primera ronda del debate, los bulionistas creían que el problema era que los bancos emitían en exceso por no tener obligación de conservar reservas en oro, de equivalentes, digamos, y en cambio los antibulionistas no. Y esto que yo les comento así, que parece a veces como muy, se los comento un poco para arriba, obviamente, porque, bueno, no sé, lo que hace tal vez los detalles de esto, no sé, son demasiados para entrar en esta materia. Estas cosas se estudian en detalle cuando uno estudia específicamente los debates monetarios, pero hay cosas interesantes, que al menos quiero que les queden, que en realidad cada cosa que yo estoy diciendo, emitir en exceso, inflación, etcétera, todo genera una discusión, porque, por ejemplo, toda esta discusión sobre que los bancos emitían en exceso empieza una discusión sobre qué es emitir en exceso. ¿Qué quiere decir que hay un exceso de emisión? ¿Exceso con respecto a qué? ¿Cuál tendría que ser la cantidad normal? ¿Cómo me doy cuenta cuál es la cantidad normal y cuál es en exceso? Entonces, bueno, hay como toda una discusión. Tal vez uno dice, bueno, porque los bulionistas decían que había habido un exceso de emisión. Bueno, ¿exceso con respecto a qué? Bueno, la cosa es que no todos los autores coinciden.
Eso pasa hoy también hoy en día, ¿no? Cuando hay inflación y CNE, porque la maquinita de imprimir, la maquinita de qué sé yo, bueno, imprimió mucho con respecto a qué, cuánto era el monto correcto. Hay inflación porque imprimió en exceso y sabemos que imprimió en exceso porque hay inflación, es como un círculo vicioso donde cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Bueno, hay un tema ahí, digamos, y en esta época también había como, bueno, una discusión sobre qué significa emitir en exceso. Eh, bueno, y lo que decían algunos de los autores era, bueno, me doy cuenta si Ricardo, por ejemplo, decía, bueno, sé que hay un exceso de emisión si aumenta el precio del oro por encima del que era el precio legal. Eso quiere decir exceso de emisión. Otros decían, bueno, los bancos emiten un exceso de billetes y la cantidad de billetes en circulación es mayor a la cantidad que habría eh, bajo un régimen de circulación puramente metálica. Dicen, bueno, los bancos emiten billetes, quiere decir que hay circulación de papel moneda. ¿Cuánto sería la circulación si la moneda fuese solamente metálica, si circulasen solo monedas de oro? Bueno, si la cantidad de billetes que circulan es mayor a esa cantidad, quiere decir que hay un exceso de emisión de billetes. La cantidad de billetes tenía que ser exactamente a la cantidad de moneda metálica que hubiese circulado en un régimen de circulación puramente metálica. Así que bueno, había distintas definiciones de lo que era emitir en exceso, pero bueno, que igual lo que quería puntualizar es que cuando uno dice, bueno, ¿por qué esto decían que había emitido en exceso? Que igual uno se tiene que preguntar qué es emitir en exceso. Y así con todo, ¿no? Que toda la terminología también era discutida, no es tan simple la cosa. Eh, Así que bueno, entre el lado bullionista estaba Ricardo, es el más conocido, pero había otros, como Whitley Horner, y en cambio el mayor representante del grupo antibulionista fue Charles Bosanquet, que es un autor también muy interesante. Lo que decía en realidad era que la cantidad de billetes en circulación es la que se adapta a la demanda, es decir, a las necesidades de la economía. No es que no puede haber un exceso de billetes, porque los billetes solo se emiten si alguien los demanda. Entonces no puede haber un exceso de circulación de billetes. Las causas de la inflación o el aumento del oro son otras, no tienen que ver con un exceso de circulación de papel moneda. Así que bueno, este es también un autor interesante. Cada uno de estos autores es interesante y hay mucha gente que los estudia como autores en sí mismos. Yo sé, se los estoy nombrando al pasar, pero bueno, es un tema muy, muy amplio en realidad. Entonces, bueno, como les decía, para resolver todas estas cuestiones, el gobierno inglés, ¿alguien habló? Convocó a un comité de expertos, que era el Bullion Committee, que estaba dominado por los bullionistas y presentó un informe recomendando el retorno a la convertibilidad. Determinaron que la principal causa, digamos, del alto precio del lingote había sido un exceso de emisión. El informe fue redactado por 3 miembros del comité, aunque el comité era mucho más amplio, tenía miembros de todos los partidos. Y uno de estos miembros fue Henry Thornton, que en la primera ronda del debate había estado del lado antibullionista, y ahora en cambio es uno de los que redacta el Bullion Report a favor del retorno a la convertibilidad. Entonces muchos dicen que cambió de opinión o que cambió de bando, pero en realidad lo que Thornton decía es que no es que no podía ser un exceso de emisión la causa de la inflación, sino que en ese caso no era un exceso de emisión. Digamos, las causas de la devaluación podían ser varias, podía ser un balance de pagos negativo, podía ser un exceso de emisión, y en el caso de 1801 era un balance de pagos negativos, en el caso de 1809 era un exceso de emisión. No es que cambió de bando, sino que él siempre consideró que podía haber dos causas, que antes era una y después era la otra. Así que bueno, la cosa es que este comité recomienda el retorno a la convertibilidad en un plazo de 2 años, cosa que no pasa porque el Parlamento rechaza por votación todos los aspectos teóricos del informe del Bullion Committee, como también todas las recomendaciones prácticas. Así que se vuelve recién en 1821 la convertibilidad. Así que bueno, un informe que se estudia mucho, en interés en internet y todo, pero al cual en realidad el Parlamento no le hizo caso, a pesar de que había sido un informe encargados por la Parlamento. Y bueno, la otra controversia de las que le quería hablar es la que viene un poco más tarde, que es la controversia entre Banking School y Currency School, que es la que termina, digamos, con lo que se llamaron los debates monetarios clásicos, que son todos estos que duran en general de 1800 a 1844, se toma como en realidad se toma la fecha de inicio 1797, cuando
el Banco de Inglaterra abandona la convertibilidad y al fin en 1844, que es cuando se reforma el Banco de Inglaterra, aunque bueno, son fechas obviamente aproximadas, no es que después no se habló nunca más de esto. Pero bueno, el debate que viene unos años después y que va a terminar con la reforma del Banco de Inglaterra es el que les comenté antes entre Banking School y Currency School. Lo que había pasado es que la vuelta a la convertibilidad en 1821 no había resuelto el problema de las crisis bancarias recurrentes, entonces comenzó a discutirse si lo que pasaba es que había que modificar el sistema bancario. Era no ya una cuestión tanto de convertibilidad, sino una cuestión institucional, y intervienen estas dos corrientes que son la Currency School y la Banking School. La Currency School tiene bueno, dos exponentes principales que fueron Torrens, que había estado del lado antibulionistas antes, y Overstone. Esta escuela, a pesar de que tiene a Torrens, que había sido antibulionista, en realidad estaba en línea con la posición bulionista. Torrens es el que cambia de opinión acá. La Currency School es la que va a imponerse en este debate y la que estaba en línea con la posición bulionista anterior, digamos. La que pensaba que el Banco de Inglaterra tenía una tendencia a emitir billetes en exceso, y entonces lo que había que hacer era limitar las emisiones de billetes a las reservas en oro. Si lo piensan como la convertibilidad con Argentina, como se dice, bueno, solo el Banco Central puede emitir pesos por la misma cantidad de los dólares que tenga en sus reservas. Esto no era exactamente así en la convertibilidad argentina, había un margen de un 30%, pero bueno, para que no se entienda. Ellos veían una relación causal que iba de la moneda al crédito, porque después hay otra cuestión, que no nombré porque no llevaría mucho, pero que es que en realidad el crédito también funciona como moneda, porque si yo tomo un crédito y el banco me deposita una cuenta mía, los fondos de ese crédito, aunque no me dé la plata en efectivo y yo los billetes nunca los vea, si me abro una cuenta por el monto del crédito y yo con esa plata voy y le pago algo a alguien, eso yo lo usé igual que el dinero, aunque nunca haya visto billetes físicos, funcionó como medio de cambio exactamente igual de lo que funcionarían billetes físicos. Entonces el crédito también es moneda. De hecho, ahora cuando estudian en economía, no sé, en otras materias van a ver M, M1, M2, ¿no? Los distintos que hay. Entonces, pero lo que decían los autores de la Currency School era que en realidad el crédito dependía de la cantidad de moneda física. Entonces, que regulando la cantidad de moneda, o sea, limitando la emisión del Banco de Inglaterra, automáticamente se limitaba también el crédito. Entonces, que automáticamente controlando la cantidad de moneda se controlaba todo el sistema monetario. Entonces, bueno, lo principal, digamos, era regular las emisiones del Banco de Inglaterra, y estaban en contra de que el Banco de Inglaterra tuviese cualquier tipo de discrecionalidad. Pensaba que había que imponerle reglas estrictas al banco, porque si no el banco iba a aprovechar para obtener más ganancias a expensas de la estabilidad del sistema monetario nacional. Obviamente, acá vienen un montón de otras discusiones, como por ejemplo una de las discusiones que se da es si, siendo el Banco de Inglaterra una institución privada, ¿por qué tenía que pensar en el bien nacional o en la estabilidad del sistema monetario nacional y no en sus ganancias, si era una institución privada? ¿Por qué uno le tenía que pedir más? Esa era una de las discusiones que se dan, y no solo en Inglaterra, muchos países después se terminan con el tiempo nacionalizando y haciendo públicos los bancos que después van a funcionar como bancos centrales, pero bueno, en esta época eran privados. Así que bueno, esta era la posición de la Currency School. En cambio, la posición de la Banking School era la opuesta. Pensaba que las causas de la apreciación de las libras eran reales, no que se debían a un exceso de emisión, y estaban en línea con lo que antes eran los antibulionistas. Y lo interesante es que uno de los autores de esta escuela, que era Fullerton, era el único, creo, de todo este debate anticuantitativista. Porque de todos los lados del debate, en general, casi todos los autores, todos adherían a la teoría cuantitativa de la moneda, a la idea esta de que si aumentaba la cantidad de moneda, aumentaban los precios. El único que no adhería a todo esto era Fullerton, y estaba al lado de la Banking School en este debate. Analíticamente, además, al contrario de la Currency School, ellos veían a la moneda como crédito, como moneda que se emitía en ocasión del crédito, y el crédito como preexistente a la moneda. O
sea, el crédito que nació cuando ciertos instrumentos de deuda comenzaron a ser utilizados sistemáticamente como medios de pago. Entonces no hacen esta distinción entre crédito y moneda como los autores de la Currency School. Consideraban que todo eran medios de pago. Yo podía tomar un crédito en un banco, como les dije, con eso se lo transfiero a otra persona para pagar algo, nunca vi los billetes físicos y sin embargo lo usé como medio de pago, es medio circulante al igual que los billetes, es moneda a todos los efectos. Entonces, en realidad, ni siquiera sirve solo regular la emisión de billetes por parte del Banco de Inglaterra, porque hay otros tipos de moneda. Entonces, uno podría limitar la circulación, la emisión de los billetes, pero si después el banco otorga crédito por montos enormes, no me sirvió para nada regular la emisión de billetes. Entonces, bueno, tenían como una visión completamente distinta. La moneda la veían como endógena, digamos, como moneda que se creaba de acuerdo a la necesidad del sistema económico, a las necesidades de la economía. Entonces, de última, lo que había que regular era el crédito, no era la cantidad de billetes emitidos. Así que, bueno, estas eran las dos posiciones en debate. Como les contaba, finalmente va a ganar la Currency School, el PIL Act, que es la ley que reforma el Banco de Inglaterra en 1844, sigue las recomendaciones de la Currency School, creando un esquema que va a seguir hasta la Primera Guerra Mundial, que igual funciona mal porque cada vez que había una crisis tenían que suspender el sistema. Y bueno, esta reforma divide al Banco de Inglaterra en dos departamentos, que había un departamento de emisión y un departamento bancario. El departamento de emisión funcionaba como caja de conversión. O sea, como decían los partidarios de la Currency School y bullianistas, este departamento, que era el que emitía los billetes, emitía billetes solo respaldados por reservas en oro. Cada vez que varían las reservas, cambiaba la cantidad de billetes en circulación. Y para ellos con esto alcanzaba. Los autores de la Currency School decían que con esto no alcanzaba y parecen tener razón porque siguió habiendo crisis bancarias después. Y después estaba el departamento bancario, que era el que ponía en circulación todos estos billetes emitidos por el departamento de emisión a través de descuentos, créditos, etcétera. Era el departamento que tenía relaciones con el público. Entonces, bueno, el departamento de emisión es el que decía, bueno, cuántos billetes había, y el departamento bancario era el que con eso otorgaba créditos, etcétera, y se relacionaba con el público. Es una simplificación esto, obviamente, no de cómo funcionaba el sistema, pero bueno, esto va a tener mucha influencia después, entonces quería que al menos un panorama muy general de este debate lo tengan. Que si a alguien le interesa profundizar en esto, para el trabajo final o en general en la vida, me preguntan porque hay muchísima bibliografía sobre cada uno de los autores y sobre los temas, o sea, hay mucho sobre esto. Pero bueno, si a alguien le interesa específicamente la cuestión bancaria, digamos. Bueno, ahora sí quería pasar a los autores de la reacción ricardiana, digamos, a favor y en contra de Ricardo, o no necesariamente a favor y en contra de Ricardo, pero enfatizando a veces solo ciertos elementos de la obra de Ricardo. Hubo reacciones, como les había comentado, un poco para todos lados. Bueno, vamos a empezar a ver estos autores. En general, durante el periodo, bueno, como siempre, bueno, muy claramente quedó en lo que contaba recién de los debates monetarios, todo el debate económico en este periodo se cruza con el debate político. Fíjense que en todas esas discusiones monetarias que les conté, todo tenía que ver, bueno, primero con hechos concretos, aumento del precio del oro, devaluación, etcétera. Segundo, casi todos estos autores que habían participado en los debates eran miembros del Parlamento, o aunque no eran miembros del Parlamento, los invitaban al Parlamento a exponer su posición. En el caso de la reforma del Banco de Inglaterra, todo eso terminó concretamente en una ley. Así que bueno, son siempre debates que tienen que ver con el debate político de la época. Así que bueno, van a ir también los autores respondiendo, digamos, a este contexto histórico. Por una parte va a haber seguidores de Ricardo, como por ejemplo James Mill, que es el padre de John Stuart Mill, que vamos a ver al final de la clase, que había tenido un rol muy importante en la publicación de los Principles
de Ricardo, John McCulloch, que también es un economista seguidor de Ricardo, que no lo vamos a ver. Después había economistas críticos como Torrens, que tuvo contribuciones muy interesantes, Senior, que ya muestra un alejamiento de los clásicos bastante importante y más una transición a ser los economistas neoclásicos. Después va a estar también por otro lado la corriente de los socialistas ricardianos. Así que bueno, tenemos como toda una variedad en este periodo que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, al menos un poco de cada autor para que tengan una idea. Y bueno, ya después, la próxima, pasamos a más. El primero de los autores que quería que veamos era Torrens, que como les comenté, había tenido una participación importante en los debates entre Torrens School y Banking School. Había nacido en Londres y había sido coronel en los Royal Marines, tenía un diario, fue uno de los fundadores del Political Economy Club, que era un club de economistas donde participaron también muchos de los economistas de la época, como Ricardo, James Mill, Malthus también. También fue miembro del Parlamento, participó en estas controversias entre Currency School y Banking School, de la Currency School, y criticó mucho a Ricardo, muchos aspectos del pensamiento de Ricardo, aunque algunos dicen que a pesar de estas críticas sigue estando dentro del paradigma ricardiano. Una de las cosas que le criticó a Ricardo fue la teoría del valor trabajo, y en cambio propuso una teoría del valor determinado por el costo de producción, que vamos a ver que es una cosa que va a retomar John Stuart Mill. Lo que él decía era que en el sistema capitalista, digamos, cuando el trabajador y el capitalista son personas diferentes, o sea, el trabajador no posee los medios de producción, el valor de los bienes no estaba regulado solamente por la cantidad de trabajo empleado en la producción, sino también por el monto del capital. Intenta reemplazar la teoría del valor trabajo por una teoría del valor capital, donde el capital tenía que estar constituido por los salarios, que eran capital circulante, y por el capital fijo utilizado en la producción, o sea, herramientas, digamos. Cosa que no logra igual hacer bien. Y una cosa interesante de este autor es que es el primero en enunciar la teoría de las ventajas comparativas que después le iba a ser atribuida a Ricardo. Hay un debate en realidad sobre esto, algunos dicen que no, que la teoría de Torres no era exactamente igual a la de Ricardo, etc. Pero bueno, en líneas generales podríamos decir que sí, que la teoría de las ventajas comparativas que después fue atribuida a Ricardo, Torrens la había enunciado antes. Así que bueno, algunos de los aspectos que le comenté, se los comenté nada más porque después vamos a ver que los van a retomar John Stuart Mill, vamos a ver ahora al final de la clase. Otras de las corrientes, digamos, que surgen en esta época es la de los socialistas ricardianos. En realidad, la de los socialistas en general no había solo socialistas ricardianos, pero bueno, dentro de los ricardianos hay una corriente socialista. Van a usar algunos de los elementos de la obra de Ricardo para abogar por una sociedad más igualitaria. Recuerden que, al contrario de Smith, que veía en el capitalismo, digamos, una posibilidad de perfeccionamiento del ser humano, de desarrollo armónico dentro del capitalismo, de armonía de clases, de que todos se beneficiasen, de un progreso cívico, etc. Ricardo había sacado a la luz la cuestión del conflicto distributivo, porque había llegado a que había un trade-off entre beneficios y salarios y entre beneficios y renta de la tierra. Entonces, por este lado van a ir los socialistas ricardianos, por el lado de que hay un conflicto distributivo entre clases, no hay una armonía. Entonces, lo que van a hacer es usar la teoría del valor del trabajo de Ricardo como un instrumento para abogar por una sociedad más igualitaria y con mayor justicia social, porque decían, bueno, dado que lo que crea valor es el trabajo, entonces tiene que haber una mejor distribución del ingreso a favor de las clases trabajadoras, en una época obviamente en que las condiciones laborales eran pésimas. También tomaban de Ricardo algunos la cuestión de la sustitución de las trabajadoras por maquinaria. Ricardo en un momento había dicho que no, que la maquinaria no era negativa para los trabajadores, pero después cambia de opinión y dice que sí, que en realidad el hecho de que la maquinaria reemplace a los trabajadores es negativo para los trabajadores. Y después la otra cuestión que van a tomar también es la de la renta, que si se acuerdan, Ricardo dice que la renta no es un costo de producción, sino una apropiación por parte de los terratenientes de una parte del excedente.
Así que bueno, estos van a ser como los elementos de Ricardo, digamos, los del conflicto entre clases que van a los socialistas ricardianos. Uno de estos era Thomas Hodgkin, que se había puesto en la diapositiva anterior, la tapa de su libro, Labor Defended Against the Claims of Capital. Este va a ser uno de los exponentes del socialismo ricardiano, donde decía que tanto el capital como los terratenientes eran improductivos, que en realidad el total del producto debe ir al trabajo. Otro exponente de esta corriente era Robert Owen, que propuso superar la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas, instaurando un sistema de cooperativas, donde entonces los trabajadores participarían y se quedarían con las ganancias de las empresas, digamos. Así que bueno, Robert Owen además generó una corriente que se llamó el owenismo y fue muy importante. Así que bueno, a grandes rasgos, estos son los socialistas ricardianos. También si a alguien le interesa estudiar uno de estos autores que nombré u otro que yo no haya nombrado, lo pueden hacer. Y después otro autor que les quería nombrar, que ya es una reacción a Ricardo, pero en contra, digamos, no es un ricardiano, sino un autor que va a reaccionar en contra de las teorías de Ricardo, es Naso Senior. Es un autor que fue muy conservador en cuestiones de económicas y políticas, también era miembro del Political Economic Club, igual que Ricardo. Tuvo un rol importante en anticipar algunos conceptos que van a ser fundamentales en el marginalismo y que va a tomar John Stuart Mill. Primero, bueno, afirmaba que había 3 factores productivos que eran el trabajo, la naturaleza, es decir, la tierra, y la abstinencia, que ahora vamos a ver, que tenía que ver con el capital. Entonces, la abstinencia era necesaria para asegurar el capital necesario para la producción y se remuneraba con los beneficios. ¿Qué es la abstinencia? Es el hecho de que el capitalista, cuando invierte su capital en algo o presta su capital para una empresa, está absteniéndose de consumir. Y eso es lo que se remunera con los beneficios. Es una cosa que es distinta del trabajo de la tierra y que es necesaria para la existencia del capital, entonces es un factor productivo esta abstinencia. Así como a los trabajadores se los remunera con los salarios, a los capitalistas, por el hecho de haberse abstenido de consumir, se los remunera con los beneficios. Acá les puse la cita donde dice esto, Naso Senior. Es decir que, al contrario de lo que van a decir los socialistas, y también, distinto a lo que decía Ricardo, el beneficio no es un excedente inmerecido proveniente de la explotación de los trabajadores. Recuerden que Adam Smith también decía, a los terratenientes les encanta cultivar donde nunca sembraron, refiriéndose a la renta. No sé si esa cita yo se las había puesto cuando le sale a Adam Smith en el PowerPoint, pero bueno, en un momento Adam Smith dice eso. Que a los capitalistas les gusta cultivar donde nunca, cultivar donde nunca sembraron. Bueno, lo que va a decir Naso Senior es que no, que en realidad el beneficio no es un excedente inmerecido que proviene de la explotación de los trabajadores, como sostienen los socialistas, sino que es una retribución justa a la abstinencia, es la recompensa que se merece el capitalista porque se abstuvo de consumir para adelantar capital para la producción. O sea, el beneficio es la recompensa al sacrificio de alguien, no es una cosa injusta o una apropiación inmerecida por parte de los capitalistas. Y lo que va a decir es que esta compensación, que es el beneficio, bueno, también depende de la longitud del periodo de tiempo por el cual se anticipa el capital, porque bueno, cuanto más tiempo se tiene que abstener de consumir el capitalista, mayor es su compensación. En cuanto al valor, iba a suponer que está determinado por la oferta y por la demanda. La demanda a su vez está determinada por la utilidad y la oferta por el costo de producción, que incluía las ganancias. Así que el rol del costo de producción, digamos, iba a ser que era un mínimo, era el mínimo precio que los oferentes podían aceptar. Son nociones ya mucho más cercanas a lo que va a ser la economía marginalista. De hecho, por autores como este, algunos sostienen que la revolución marginalista no fue una revolución, en realidad. Porque van a decir, no, bueno, pero muchos de los conceptos de los autores marginalistas ya existían antes, por ejemplo, en Naso Senior. Así que bueno, estos son los elementos así más analíticos que va a anticipar. Otra cosa importante de Naso Senior es que tuvo un rol muy importante en la discusión de las leyes de pobres que hubo por esos años.
esa es una discusión también que yo no profundicé, pero que es importante en esa época. Había todo un sistema de asistencia a los pobres en Inglaterra, y en esta época, como condición para recibir ayuda estatal, las leyes de pobres imponían la permanencia en unas workhouses, unas casas de trabajo que eran donde se proveía alojamiento y ayuda económica, pero a condición de que se realizase el trabajo que se imponía en estas casas de trabajo. Había también un sistema de ayuda en las parroquias que después fue eliminado, y fue eliminado porque se consideraba que la ayuda tenía que aprobarse solo a cambio de trabajo. Y esa reforma de 1834, cuando se elimina la ayuda en las parroquias, tuvo mucha influencia en Monsignor. Él decía que los salarios tenían que ser proporcionales al actual servicio prestado por los trabajadores y no a sus necesidades, porque beneficios muy generosos incentivaban la holgazanería. Entonces, lo que importaba no era si necesitaba o no necesitaba, lo que importaba era cuánto había trabajado una persona y en proporción a eso se le tenía que pagar, digamos. Así que bueno, tuvo también comentó sobre Malthus, unas horas donde comentaba Malthus, donde decía que el salario de subsistencia se tenía que definir en términos sociales y no puramente de supervivencia física. Y donde en realidad él decía que no era necesario que los trabajadores llegasen a tener un salario por debajo del límite de subsistencia para limitar el crecimiento de la población, porque solo el miedo a reducir su calidad de vida ya iba a actuar como un factor limitante en la reproducción de los trabajadores. La otra ley que se discutió en esa época y participó en el debate de Monsignor fue la 10 Hours Bill. Era una propuesta de reducir el número de horas máximo de trabajo para los menores de 18 años de 12 a 10 horas diarias, o sea, no era, digamos, tampoco la super generosidad, era simplemente decir que los menores de edad no pudiesen trabajar más que 10 horas. Señor se ponía argumentando que esto iba a reducir los beneficios y que entonces de esa manera los capitalistas no iban a poder afrontar la amortización del capital y la industria, entonces no iban a tener incentivos a invertir. Es todo lo contrario de los socialistas ricardianos. Y es una cosa que ya va a ser mucho más cercana a lo que van a ser después los marginalistas y los neoclásicos, porque fíjense que hasta ahora todos los autores que vino, por más que tengan muchas diferencias entre ellos, de alguna manera o de otra, a los factores de producción no los trataban igual. No era lo mismo el trabajo, la tierra y el capital. No eran cosas iguales. En cambio, ya estos autores, y vamos a ver más con Mill, se empiezan a poner en pie de igualdad los tres factores productivos. Bueno, hay tres factores productivos, trabajo, tierra y capital, cada uno tiene una remuneración acorde a su participación en el proceso productivo. No importa si el salario es de subsistencia o no es de subsistencia mayor, si está bien o está mal, si es justo o injusto, si está bien que el propietario de la tierra se quede con una renta sin haber hecho nada. Todo eso va a desaparecer después en marginalismo. Así que bueno, es como que vamos acá en Señores, el autor donde más claramente se ve que hay una rama de la economía que está yendo hacia ahí, ¿no? Por ese camino. Así que por eso yo les quería comentar sobre este autor, porque, bueno, para que vean que empieza como a dividirse la cosa entre distintos enfoques. En realidad, a grandes rasgos de estos enfoques va a salir por un lado Marx y por el otro lado los marginalistas, ¿no? Es como los dos extremos en los cuales se va a dividir esto. Y bueno, otra cosa que les quería comentar sobre la época es la escuela histórica alemana, que Alemania y también Estados Unidos, por otros motivos, no porque tengan cosas en común, digamos, como que quedan un poco fuera de todo esto que está pasando en el pensamiento económico en Inglaterra, que es lo que más se estudia, pero bueno, en Italia, Francia, pasaban cosas bastante parecidas, digamos, cada uno con sus nacionales, pero en Alemania es todo completamente distinto porque la que dominó la economía por mucho tiempo fue la escuela histórica alemana, así como en Estados Unidos va a pasar que en realidad la que domina va a ser el institucionalismo, que lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, igual es una escuela, la histórica alemana, que a pesar de que en Alemania fue dominante,
tuvo mucha influencia entre los países, hasta en Argentina también. En Argentina, por ejemplo, sí, no sé si alguno de ustedes lo estudió, pero el economista Alejandro Bunge, que fue profesor de Prebisch, que es súper conocido, había estudiado historia de Alemania y había sido muy influenciado, por ejemplo, por autores de la Escuela Histórica Alemana. Hubo influencia en muchos países, pero bueno, en Alemania, en otros países tuvieron influencia, digamos, pero en Alemania fueron predominantes. Fue sí, por muchos años la escuela más importante. Es una escuela que está muy relacionada al romanticismo, es muy distinta a todo lo que estaba pasando en Inglaterra, rechazaban el individualismo y el racionalismo, destacaban los ideales de unidad orgánica de la nación, de la superioridad de los fines colectivos sobre los fines individuales, resaltaban la especificidad geográfica e histórica de cada país. Entonces, bueno, ya era una visión mucho menos abstracta, mucho menos deductiva y mucho más histórica. Los fundadores de la Escuela Histórica Alemana fueron Roger, Hildebrand y Karl Nies. Criticaban a la economía política que se estaba desarrollando, por ejemplo, en Inglaterra, porque decían que pretendía establecer leyes universales, y en cambio la economía política no debía pensarse separadamente de la historia de la política, sino que debía haber una conexión entre todas las ciencias sociales. Se podían establecer regularidades, no es que no podía haber regularidades, pero que estas no eran de carácter universal, dependían de las condiciones geográficas e históricas en las que actuaban. Por eso no aceptaban el método deductivo, decían que las regularidades, que ellos llamaban leyes de desarrollo, se tenían que establecer por inducción sobre datos históricos o empíricos, y tampoco aceptaban la idea de que los individuos se comportasen racionalmente o en base a su interés individual. Así que bueno, tenían como una visión muy distinta de lo que era la economía, tanto la economía clásica como lo que hace después la economía de los marginalistas. Otro de sus principales exponentes fue Friedrich List, que es muy conocido. Su principal obra se llamaba Sistema Nacional de Economía Política, donde expuso una teoría del desarrollo económico que se basaba en el equilibrio entre los sectores agrícola e industrial. Como les conté, ese es el autor que tuvo mucha influencia sobre Alejandro Bunge en Argentina. Alejandro Bunge escribió entre fines de 1800 y principios de 900, y fue el que fundó la revista de Economía Argentina, el que hizo los primeros índices de precios en Argentina, etc. Es un personaje bastante conocido. Así que bueno, este es a grandes rasgos la escuela histórica alemana. Sobre esto también hay mucho escrito, hay muchos autores. Había toda una discusión sobre el método en economía, que tiene que ver con esto que les decía sobre la posibilidad de establecer unas leyes universales en economía. Así que bueno, es también una cosa muy interesante, muy amplia, pero bueno, quería al menos que tengan una noción de que esto existe, porque así si les interesa, bueno, me piden y puedo recomendar bibliografía para profundizar. ¿Tienen alguna pregunta sobre hasta ahora? Florencia, yo tengo una consulta, es de algo que Sí. quedó medio viejo capaz, pero bueno, para aclarar, cuando nosotros hablamos de crédito, al menos en este periodo, ¿tiene que ver con lo que es el manejo de las tasas de interés o con qué? Sí, mira, el tema del crédito, a ver, es una cosa que está discutida. De hecho, Schumpeter, en su teoría de análisis económico, va a decir que, bueno, que a grandes rasgos, en toda la historia del pensamiento económico, las teorías de la moneda se pueden dividir en teorías monetarias del crédito y teorías creditistas de la moneda. A grandes rasgos, lo que él quería decir era que como que había dos enfoques. Uno que decía, bueno, está la moneda, primero existe la moneda, y una vez que existe la moneda, esa moneda se presta, entonces nace crédito a partir de la moneda. Y otra corriente, que es en realidad la más fiel a lo que realmente pasó históricamente, es que tiene una teoría crediticia de la moneda, que es al revés. Lo que primero nace es el crédito, y cuando estos instrumentos de crédito empiezan a cambiar de manos y a circular, a partir de ahí nace la moneda. O sea que los primeros billetes en realidad son billetes emitidos como notas de crédito por banqueros reconocidos en la época, no había bancos centrales. Entonces, el papel moneda en sí es crédito. Hasta que, al principio, digamos, ¿no? Hasta que después ya,
cuando avanza el capitalismo empiezan a surgir los bancos que emiten papel moneda que no tiene por qué obligar al banco por ejemplo, a cambiarlo por oro si no hay convertibilidad. Es simplemente una cuestión de confianza, ¿no? Como hoy cuando uno acepta moneda, papel y moneda, no es que con eso nadie está obligado a darle ni dólares, ni oro, ni nada concreto. Uno, bueno, acepta la moneda porque sabe que después a otra persona se la va a aceptar para pagar algo. Es una cuestión puramente, lo que se llama fiat money, ¿no? Una cuestión puramente de confianza. Así que, bueno, lo que es el crédito, digamos, o cómo se origina el crédito, es algo que, bueno, que se discutió mucho en el pensamiento económico. Y la cuestión del interés, en realidad, es una cuestión que nosotros ahora relacionamos mucho al interés monetario, pero que al principio, en realidad, bueno, al principio el interés, era el principio de las ideas económicas que nosotros no vimos, tipo la antigüedad, antigua Grecia, etcétera, estaba todo muy relacionado a la cuestión ética, ¿no? Si era justo o no era justo pedir interés por un préstamo. En la Edad Media, donde predomina el pensamiento religioso en economía, cualquier préstamo de interés se consideraba usura. Hoy, si nosotros decimos usura, se considera usura un préstamo a una tasa de interés excesivamente alta. En la Edad Media, por ejemplo, cualquier préstamo de interés se considera usura. La definición propia de usura fue cambiando durante el tiempo. Pero bueno, más allá de que en estas primeras épocas el interés se considera como el interés monetario, usurario, etcétera, ya hacia la economía clásica, en realidad el interés va a estar muy relacionado a la tasa de ganancia. Porque lo que van a decir la mayoría de los autores clásicos, a grandes rasgos, es que el interés va a depender de la tasa, o sea, de la posibilidad de realizar una ganancia real en la economía. O sea, yo voy a pedir prestado interés para invertir en una empresa si pienso que lo que voy a obtener, la ganancia que voy a obtener de esa empresa es mayor a la tasa de interés que pago por el préstamo, porque si no, no me conviene. Si yo pido una tasa de interés, pido un préstamo y la tasa es del 5% y lo que voy a ganar con mi empresa es el 3%, pierdo, porque gano el 3% y tengo que pagar el 5% del que pedí prestado. Entonces, obviamente, esta tasa de interés monetaria, digamos, es un mínimo para la tasa de ganancia de la economía. Si la tasa de ganancia de la economía es menor que esa tasa de interés, nadie va a pedir prestado para invertir en la economía. Y en cambio, si la tasa de interés monetaria es mayor que la tasa de ganancia de la economía, todos van a preferir, o sea, si yo tengo plata y la tasa de interés en un banco es del 8% y la tasa real que puedo ganar invirtiendo en una empresa es del 5%, obviamente voy a preferir dejar la plata en el banco que invertir en una empresa. Entonces nadie invertiría si la tasa monetaria fuese más alta que la tasa de ganancia de la economía. Entonces, en toda esta época, lo que se piensa en general es que la tasa de interés monetaria está muy relacionada, o es igual básicamente, o tienden a la igualdad, la tasa de ganancia de la economía real, digamos, y la tasa de interés. Ese va a ser, a grandes rasgos, lo que más o menos, con muchas variaciones y bueno, distintas salvedades, digamos, van a proponer todos los autores de la escuela clásica. No sé si eso era más o menos lo que... Sí, perfecto. Gracias. Recordad que para todos estos autores también la tasa de ganancia de la economía era única, no era uniforme en todos los sectores económicos porque, bueno, por la competencia entre capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, había una tasa de ganancia de la economía y la tasa de interés más o menos se tiende a uniformar a eso, ¿no? Por los motivos que dije, no puede ser ni mucho mayor ni mucho menor, o no al menos por mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, si no, o no habría inversión, o nadie prestaría, etc. Así que bueno, este era a grandes rasgos. Después, obviamente, es todo un tema en sí, y cada autor tiene su visión, ¿no? Sobre la tasa de interés. Pero bueno, a grandes rasgos es esto. Ese también, bueno, es un tema interesante en sí. Bueno, ahora sí, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, paso a John Stuart Mill, que es el otro, el autor lo último que quería ver hoy.
Porque bueno, como les decía, es un autor de transición. Ahí les comparto el es un autor de transición entre lo que va a ser el marginalismo, que vamos a ver dentro de unas clases, y la economía clásica, digamos. Mill escribió en lo que no sé si leyeron al historiador Eric Hobsbawm alguna vez, creo que se lee en Historia Económica Mundial, Historia Económica General, no sé cómo se llama la materia, o al menos en mi época se leía, pero bueno, es un historiador muy conocido. Y a la época en la que escribe Mill, que fue más o menos entre 1850 y 1870, le llama la era del capital. Digamos. Fue un periodo en el cual aumentó mucho la concentración del capital, pasaron a predominar las sociedades por acciones, hubo internacionalmente una inclinación al libre comercio, empiezan a surgir mucho las teorías de la armonía económica, tuvieron mucho éxito pensadores que sostenían las tesis de la armonía social entre las distintas clases sociales y un poco en contra de la idea de conflicto que había tenido Ricardo. Y bueno, el economista más importante de esto que se llamó la era del capital fue John Stuart Mill. Fue un filósofo, fue político, fue reformista social, escribió sobre muchos temas muy variados. Intentó explícitamente hacer una síntesis de toda la economía política de las décadas anteriores, intentando armonizar eh, todo lo que había sido hecho desde Adam Smith hasta el momento en el cual él escribía. Esto lo trató de hacer en sus Principios de Economía Política, que publicó en 1848. Intentó unir, por un lado, la tradición macroeconómica del excedente, de los clásicos, digamos, con la del equilibrio concurrencial individualista que estaba surgiendo por esa época. Vimos que también había surgido Bentham, el utilitarismo. Intenta como unir todo. Algunos dicen por eso que hay una síntesis miliana de Mill. Por esto Marx le va a decir que es un esquizofrénico, porque dice que a la vez quiere sostener todas las posiciones. Por ejemplo, en sus escritos sobre moneda, es como que a la vez sostiene las posiciones de la Banking School y de la Currency School. Así que bueno, por esto mismo va a decir que Marx va a decir que Mill es un esquizofrénico, porque bueno, trata de unir dos tradiciones que son irreconciliables y que bueno, luego se van a terminar dividiendo entre la escuela marxista por un lado y la economía clásica por el otro, como estaba antes. Así que bueno, no vamos a profundizar, pero bueno, les quería comentar algunas cosas de Mill, porque en realidad Mill va a ser a partir de Mill que se va a estudiar a Ricardo en los años siguientes. O sea, a partir de esta síntesis vas a predominar, no por mucho tiempo, pero por un tiempo, el libro de Mill va a ser el libro de referencia y la gente tal vez no va a leer ya a Ricardo, sino que va a pensar que lo que dijo Ricardo es lo que dice Mill. O sea, lo va a leer a Ricardo a través de John Stuart Mill. Bueno, como les decía, fue un gran exponente del liberalismo, nació en Londres, murió en Francia. El padre James Mill había sido un gran seguidor de Ricardo, había tenido un rol muy importante en la escritura de los Principios de Ricardo. Hay muchísima correspondencia entre el padre John Stuart Mill y Ricardo sobre los Principios, donde, bueno, Ricardo le contaba cómo iba avanzando, etc. Así que, bueno, John Stuart Mill ya venía de una familia, digamos, con una tradición de estudios en economía. Fue además funcionario de la Compañía de las Indias Orientales Británica, fue miembro del Parlamento, como muchos otros autores que vimos. Fue un gran exponente del pensamiento liberal y del utilitarismo. Era antirracista, era antiesclavista, promovía la igualdad entre hombres y mujeres. Había sido alumno de Bentham y lideraba la corriente del radicalismo filosófico, aunque después en realidad le hace muchas críticas a Bentham y al utilitarismo de Bentham, así como él lo planteaba. Acá les puse una lista de los principales trabajos que, como ven, son bastante variados. Escribió sobre lógica, escribió sobre economía política, sobre filosofía, sobre utilitarismo, sobre la condición de la mujer. Aparte de este texto, La sujeción de las mujeres, escribió más cosas sobre el derecho al voto, etcétera. Es interesante porque el año pasado una chica hizo un trabajo sobre el libro La sujeción de las mujeres de Mill, porque es muy moderno para su época.
comparado a otros autores como Marshall, que van a sostener una pseudo-igualdad del hombre y la mujer más tarde, Mill era mucho más moderno. Las cosas que dice son muchas todavía aplicables hoy y tiene un punto de vista para la época, la verdad, muy moderno. O sea, es un libro que hoy todavía es interesante de leer. No como tal vez otras cosas que quedaron un poco obsoletas. Obviamente tiene cosas de su época, no vamos a decir que no, pero bueno, es muy interesante. Bueno, como les comentaba, los principios de economía política fueron súper influyentes en ese periodo. Se publicaron muchas ediciones y fue la obra de referencia por toda la segunda mitad del siglo XIX, hasta Marshall en realidad, que es de más o menos 1890. Mill fue muy influyente, fue realmente, es una figura de transición al marginalismo, pero aunque no duró mucho tiempo su influencia, fue muy influyente en el periodo durante el cual duró, digamos. Así que bueno, entremos un poquito más en detalle. Acá les puse la tapa de los principios. Fíjense que dice con algunas aplicaciones a la filosofía social, porque bueno, tenía una noción todavía de la economía un poco más amplia de la que después van a tomar los marginalistas, ¿no? El objetivo de la obra, dice él, es escribir una obra similar en su concepción a la de Adam Smith, pero actualizarlo con el conocimiento y las nuevas ideas que habían surgido en todo el tiempo que había pasado desde la publicación de la Riqueza de las Naciones hasta cuando Mill escribe. Y dice, bueno, en realidad en muchas partes la obra de Adam Smith quedó obsoleta, porque en esa época la economía política estaba en su infancia, creció mucho de esa época, y bueno, entonces lo que yo voy a intentar hacer, dice, es hacer una síntesis de todo, ¿no? De todo lo que... Era una visión, como yo les contaba al principio, de que hay una visión acumulativa del conocimiento en la economía. Algunos tienen esa visión, y bueno, Mill obviamente tenía esa visión, ¿no? Que bueno, que la economía política había acumulado conocimientos de la época de Adam Smith, y él quería sintetizar todo en una sola obra. Obviamente, no solo había habido cambios en el pensamiento económico, había habido cambios en la economía, ¿no? Los cambios históricos desde Adam Smith habían sido muy importantes, desde un periodo donde el capitalismo industrial estaba empezando, digamos, hacia ya un capitalismo industrial plenamente desarrollado, ya había pasado por la revolución industrial, etc. Es un capitalismo mucho más avanzado que el de la época de Adam Smith. La obra de Mill, Los principios de economía política, tiene 5 libros, como la de Smith, y que son más o menos, el orden es más o menos el mismo. Tiene un primer libro que trata sobre la producción, un libro que trata de la teoría de la distribución, un libro sobre el intercambio, donde va a discutir el intercambio doméstico y internacional, y recién ahí va a tratar sobre la teoría del valor, cuando trata sobre el intercambio. Después va a tener un libro, el cuarto libro, donde va a hablar de la influencia del progreso sobre la producción y la distribución. A Marshall estas dos cosas les va a decir teoría estática y teoría dinámica de la distribución. Va a decir, bueno, la teoría de la distribución, cuando uno estudia cómo se distribuye un determinado producto en las clases sociales, es la teoría estática, y en cambio, cuando uno estudia cómo el progreso económico influye sobre la distribución, es una teoría dinámica de la distribución. Y después, igual que Adam Smith, en el quinto libro va a tratar sobre el gobierno y sobre las finanzas públicas. Así que bueno, vamos a brevemente contar un poco de qué trataba no cada una, porque no les voy a tratar todas, pero algunas de estas partes de los principios de Mill. Bueno, una de las cosas más interesantes, porque aparte va a haber después muchos autores que van a tener esta visión, también en el siglo XX, la visión de que la producción estaba sujeta a leyes naturales o universales, y en cambio la distribución dependía de la voluntad humana, no estaba guiada por leyes naturales, sino que dependía de factores institucionales. Entonces esto va a hacer que Mill promueva en la esfera de la producción la competencia, el mercado, el libre cambio, etcétera, pero después, cuando llega el momento de la distribución, va a promover medidas mucho más intervencionistas, por decirlo de alguna manera, donde, bueno, hay que intervenir para que la distribución sea justa en la sociedad, porque la distribución no hay leyes universales, sino que depende de factores institucionales, de factores políticos, de factores históricos. Va a dividir la sociedad en las 3 clases
mismas que los economistas clásicos, terratenientes, capitalistas y trabajadores, que perciben rentas, beneficios y salarios, y va a discutir en su teoría estática de la distribución cómo se determinan cada una de estas tres remuneraciones a los factores. Entonces, para la teoría de los salarios, vamos a ver lo que se llamó la teoría del fondo de salarios. Esta teoría, a grandes rasgos, va a decir que el fondo de salarios de la sociedad está compuesta por bienes salarios acumulados en la economía, que él llama W, ¿no? Entonces dice, bueno, una vez que termina un año y tenemos la cosecha del año, ese es, que es W, tenemos la cantidad que los capitalistas pueden destinar a contratar trabajadores, digamos, para el año siguiente. Después tenemos una cantidad de trabajadores L, entonces el salario va a ser la división entre estas dos cosas, digamos, el salario por trabajador va a ser la cantidad total de bienes salarios a distribuir dividido la cantidad de trabajadores. Así de simple. Más tarde se va a retractar esta teoría, pero tampoco va a plantear una alternativa coherente, válida, digamos, pero bueno, se va a retratar esta teoría. Pero bueno, mientras sostiene esta teoría, lo que va a decir entonces es que el fondo salarios, los trabajadores no pueden influir sobre los fondos salarios porque eso es una decisión de los capitalistas. Cuánto de su excedente del año anterior le quieren destinar, no sé, a ahorrar, a consumos de lujo, etcétera, y cuánto a contratar nuevos trabajadores. Eso es una cosa que decían los capitalistas. Los trabajadores no pueden influir, pero lo que pueden influir es sobre L, que es la oferta de trabajo. Bueno, pueden hacer, emigrando, con el control de la natalidad, y por eso es un gran promotor de los métodos anticonceptivos, y también va a ser un gran promotor de los sindicatos, porque, asociarse en los sindicatos también va a ser una forma de defender el salario de alguna manera. Esto algunos dicen que está en tensión con su pensamiento liberal, el hecho de promover a los sindicatos, pero él dice en realidad, a mí va a decir que no, porque la libertad incluye la libertad de asociarse. Entonces, el sindicato simplemente es una asociación de trabajadores que reclama algo, es parte del liberalismo, no está en contra del liberalismo. Lo va a ver así, ¿no? Al igual que Ricardo va a ver los beneficios como, la renta como renta diferencial, y los beneficios, también como Ricardo, van a ser residuales. Lo que queda, después de haberle pagado a los trabajadores, que es un costo, queda el excedente, del excedente, una vez que se pagó la renta, lo que queda son los beneficios de los capitalistas. Estos beneficios de los capitalistas, a su vez, se usan para distintas cosas. Por un lado, para cubrir la depreciación del capital del año anterior. Por otro lado, para cubrir salarios de administración y primas de riesgo, digamos, la remuneración por el hecho de estar administrando una empresa, por ejemplo. Estos salarios de administración, dice, están determinados por el nivel usual de la industria, por la costumbre. Por último, lo que queda de todo eso es el interés, que es el beneficio neto y se explica por la abstinencia, de esto lo va a tomar de Naso Senior, el autor que vimos antes. Va a decir que la competencia asegura, como les dije, la tasa de ganancia igual neta en todas las industrias, y a esto va a ser igual también el interés, y es simplemente una compensación a los capitalistas por haberse abstenido de consumir durante el periodo. Así que vemos que por un lado toma muchas cosas de Ricardo, pero ya en esto se aparta de Ricardo, ¿no? Tomando al interés como una compensación o un sacrificio, digamos, del capitalista. En cuanto a la teoría del valor, lo que va a decir él es que en realidad no hay nada nuevo que decir, que la teoría del valor ya está establecida, que ya está completa, que no hay nada que aclarar, que lo que falta es exponerla de una manera clara. En realidad, no es así, obviamente, pero porque, vimos todos los problemas que había en Ricardo con la teoría del valor, que había habido en Adam Smith, que primero la teoría del valor trabajo, después la teoría aditiva, todos los problemas que tuvo Ricardo cuando quiso encontrar una medida invariable del valor, la teoría del valor trabajo, sus problemas, si hay algo que no estaba establecido ni claro, ni que no hubiese más nada que decir en la teoría del valor, pero me iba a decir que sí.
va a decir que hay que evitar todas las cuestiones morales o filosóficas en torno al valor, que simplemente si algo tiene valor de cambio es porque es útil, porque tiene valor de uso, que el valor de uso es necesario, que el hecho de que una cosa sea útil o tenga valor de uso simplemente es una condición necesaria para que tenga valor de cambio. Eh, que el valor en realidad después se termina expresando en un precio, en unidades monetarias, y que ese precio va a depender de la cantidad de moneda, porque era un cuantitativista. Veía a la oferta y la demanda como funciones del precio. Fue el primero, tal vez, en pensar la oferta y demanda como funciones. Algo que después Marshall va a transformar en la representación gráfica de las curvas, que son las que conocemos hoy, la curvita de oferta y demanda que se cruzan. Esa representación gráfica, el primero es Marshall, pero sin hacer una representación gráfica, el primero que las concibe como funciones del precio, tanto la oferta como la demanda, va a ser Mill. Hasta ahora, ninguno de los autores que vimos tenía el concepto de oferta-demanda como función. Simplemente había una cantidad ofrecida en un determinado momento, había una cantidad demandada, una cantidad llevada al mercado y una cantidad demandada, pero no había funciones en función del precio de demanda y de oferta. Y además, también reconoció una noción muy parecida a la de elasticidad de la demanda, lo que hoy llamamos elasticidad de la demanda, no lo llamaba así. Y bueno, obviamente, hablar de elasticidad de la demanda tiene que ver con reconocer a la demanda como una función, porque si no, no se podría hablar tampoco de la elasticidad. Y va a tomar la distinción de Adam Smith entre precio natural y precio de mercado, aunque los va a definir de forma distinta. Va a decir que el precio natural es el costo de producción, la suma de salarios, rentas y beneficios para pagar, llevar un bien al mercado, y que el precio de mercado va a depender de la interacción entre oferta y demanda, y que cuando hay equilibrio entre la oferta y la demanda, entonces el precio de mercado igual al precio natural. Así que bueno, es como un poco una mezcla de distintas cosas, intenta conciliar cosas de distintos autores, intentando, bueno, hacer como una síntesis de todo lo que había hasta el momento. Después, en otra sección de su trabajo, trata de lo que se le dijo después la teoría dinámica de la distribución, es decir, explicar la distribución en una economía en crecimiento. De acá también va a tomar mucho de Ricardo. Va a decir que cuando crece la economía, el problema es que hay que cultivar cada vez tierras menos fértiles, entonces el precio de los bienes agrícolas sube, sube la renta, y en cambio los beneficios bajan, tienden a cero con el tiempo, ¿no? Dice, bueno, hay cuestiones que pueden retrasar los rendimientos marginales decrecientes en agricultura, como por ejemplo liberar las importaciones agrícolas, pero en algún momento igual llega esto. Llega el momento en el que hay que empezar a aumentar la producción agrícola con tierras cada vez menos fértiles, lo que aumenta la renta y baja el beneficio de la economía. ¿Qué pasa? Como el beneficio de la economía del sector agrícola, la tasa de ganancia del sector agrícola determina la de toda la economía, la tasa de ganancia de toda la economía también va a tender a cero a medida que la economía crece, ¿no? Esto es todo tomado de Ricardo. Una cosa distinta que va a decir va a ser que, en cambio, en el resto de las manufacturas, al contrario de la agricultura, sí los rendimientos por la tasa de ganancias uniformes van a tender a cero, pero los precios de los bienes iban a disminuir con el proceso económico, no aumentar. ¿Por qué? Por los rendimientos crecientes de escala. En esta época empieza la introducción de todo esto de los rendimientos de escala. Yo no sé si lo vieron en alguna materia, microeconomía, o en alguna materia introductoria de la carrera, lo de los rendimientos de escala, ¿lo vieron? Bueno, no sé. Si no lo vieron, me preguntan. Si no me preguntan, asumo que saben lo que es. Entonces, bueno, lo que va a terminar pasando es que por la mayor competencia entre capitales, cuando va aumentando la acumulación, la tasa de ganancia tiende a caer a medida que crece la economía. Entonces, bueno, la tasa de ganancia va a tender a cero, las rentas, en cambio, van a tender a ser altas. Hasta que cuando la tasa de ganancia es lo suficientemente baja, no hay incentivos a invertir, no hay incentivos a una mayor acumulación. La tasa de ganancia solo va a llegar a cubrir la depreciación del capital existente, entonces cuando se llega a ese nivel, la economía llega a un estado estacionario.
Ahora, Mill va a decir que en realidad llegar al estado estacionario no es necesariamente negativo, no tiene una visión tan pesimista como tenían otros autores, no tiene por qué predominar la pobreza, en realidad sí se adoptan las medidas de distribución necesarias, medidas justas para redistribuir el ingreso y la población se mantiene limitada, los salarios pueden mantenerse relativamente altos y entonces se puede llegar a un estado estacionario en el cual nadie sea mucho más rico que la fortuna que se puede acumular solo a lo largo de una vida, porque va a proponer impuestos a la herencia, con lo cual no se pueden acumular fortunas a lo largo de las generaciones, donde todos van a tener un buen nivel de vida, y va a aclarar que igual este estado estacionario no implica que en el sentido cultural o social la sociedad quede estacionaria, sino que el hecho de no tener que preocuparse tanto por obtener su ingreso, las personas van a poder cultivar el arte, la cultura, etcétera, y la sociedad va a seguir progresando. Así que bueno, esta es su teoría de la distribución dinámica, básicamente. Así que bueno, es un pensador de transición, como les había comentado. Transformó la teoría del valor y la distribución de Ricardo, argumentó algunos desarrollos que después vamos a ver que son los van a llevar más a cabo los marginalistas a partir de 1870, pero bueno, él ya adelantó algunos argumentos del marginalismo. Así que bueno, contribuyó, una de sus principales contribuciones a lo que va a ser la economía neoclásica es esta definición de oferta y demanda para determinar el precio de los bienes, de oferta y demanda como funciones. Así que toda la introducción de los rendimientos eficientes a escala va a ser bastante importante para conocer después la economía neoclásica y su visión de los factores de la producción, ya no todos en pie de igualdad, como van a ser los marginalistas, pero ya una visión muy distinta de los clásicos, ¿no? Del sacrificio, etc. Así que bueno, es un autor de transición que, como bien dice Marx, uno lo puede considerar esquizofrénico porque intenta conciliar cosas que a veces no son irreconciliables, que son contradictorias, intenta sintetizar todo lo que se ha dicho hasta el momento, pero justamente porque el conocimiento no es acumulativo, cada autor tenía su visión que también se relacionaba a su histórico, su visión política, entonces no es que todo es coherente con todo y que todo se puede conciliar. Por eso, bueno, esto que intentó hacer Mill muy bien no le salió y tampoco su predominio en la economía, digamos, duró tanto por eso. Así que bueno, hasta acá quería llegar hoy. Bueno, acá les puse las referencias de la bibliografía. Hasta acá quería llegar. ¿Tienen alguna pregunta? Hola Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no termino, Sí. no me termina de cerrar un poco quería ver si lo entendí bien. O sea, él tiene dos teorías de la distribución, una que es más estática y una que es dinámica, pero básicamente la dinámica como que explica que como que vuelve a la estática en términos de equilibrio, ponele, para pensarlo de alguna En forma. realidad, sí. A ver, estos nombres de estática y dinámica se los voy a poner más adelante al Fred Marshall. En realidad, por ejemplo, Ricardo 2000 lo llamaban teoría del desarrollo económico, del crecimiento económico. Era simplemente, una era la teoría de la distribución, la que explicaba cómo se remuneraba a los trabajadores, cómo se remuneraba a los capitalistas y cómo se remuneraba a los terratenientes. Bueno, no todos los autores coincidían, como vimos. Y la cosa que Marshall la va a llamar teoría de la dinámica de la distribución es qué pasa a largo plazo con cada una de estas cosas. ¿Qué pasa a largo plazo con la renta? Vimos, bueno, que según la teoría de la renta diferencial de Ricardo, por ejemplo, tiende a aumentar. ¿Qué pasa a largo plazo con la ganancia? Y por motivos distintos, tanto Ricardo como Smith dicen que a largo plazo tiende a cero, la tasa de ganancia. ¿Y qué pasa a largo plazo con los salarios? ¿No? Bueno, la mayoría van a decir que los salarios a largo plazo van a oscilar a nivel, alrededor del nivel de subsistencia, ¿no? Eso es en ese sentido. No sé si es correcto, o sea, tal vez no lo pensaría dinámico, tal vez como se llama hoy, en la economía dinámica, no sé, tal vez no es tan... la palabra dinámica, Como que es más una explicación, digamos, a largo plazo sucede más o menos lo mismo que al corto, por ley de bronce de salarios, ponele, por la tendencia de no crecimiento, digamos, con la tasa natural, digamos, como va por ese lado.
O sea, como que el Sí, largo plazo, yo por lo que no leí para la clase de hoy, estoy como tratando de entenderlo desde este lado, de que vi la relación de la clase, y me pasa eso, como que veo que como el intento de explicación de la teoría de la distribución a largo plazo va como, si se quiere, por X motivos y por cómo se van configurando los distintos factores de producción, como que tiende a reproducirse como si fuera la estática, ¿no? ¿En algún punto o está mal eso? no, a ver, eh, no sé si a reproducirse, pero bueno, sí hay como una cierta noción de que el capitalismo es el sistema definitivo en muchos autores, o no sé si el capitalismo, pero el sistema ese de producción, pero en realidad la discusión venía, ¿no?, de antes, de saber si el sistema capitalista era sostenible o no, si en algún momento no se iba a poder consumir todo lo producido, qué es lo que iba a pasar con el sistema en sí, ¿no? Estaba, por ejemplo, vimos que había autores como Malthus o como Sismondi que decían que el capitalismo está destinado a las crisis crónicas, a las crisis de sobreproducción, otros que decían que no. El sistema tendía hacia un progreso cívico, humano, social, a una armonía, o si siempre iba a haber un conflicto entre clases. Y bueno, lo que, por ejemplo, Mill intenta hacer es decir que es interesante, es re largo el libro de Mill, el principio de economía política. Yo ahí les paso un link que tiene, sus obras completas son 32 volúmenes, sobre un montón de cosas, y sus principios en sí son también larguísimos, pero bueno, tiene toda una parte que se llama sobre el estado estacionario, que es el estado al que se llegaría muy a largo plazo, donde dice que en realidad todos estos conflictos no es que no existan, estos conflictos entre clases, sino que son temporarios, porque si se aplican ciertas medidas distributivas que él propone, como las tasas a la herencia, etcétera, a la larga en realidad se va a llegar a una situación casi de socialismo, digamos, donde bueno, la tasa de ganancia fuese cero, donde todos tuviesen ingresos altos, etcétera. Es como una visión eh, sobre la posibilidad de que el sistema perdure en el tiempo y a qué llegaría ese sistema. Ahora tal vez uno habla de teoría dinámica y piensa en modelos dinámicos, ecuaciones diferenciales, otras cosas que no tenían nada que ver con, con los autores estos entendían, aunque igual no lo llama así, es Marshall el que pone este nombre de teoría estática y teoría dinámica de la distribución. De hecho, no sé, tal vez no lo tendría que llamar así yo porque no es algo que Mill haya dicho él mismo. ¿Te contesté más o menos o no? Sí, sí, perfecto. No, o sea, no terminé de entender si era como una propuesta, o sea, entiendo que es como esta visión más de los clásicos de tratar de justificar el modo de producción y a partir de ahí tratar de encontrar como esa funcionalidad y naturalizarla como único modo de producción posible y como tratar de decir, bueno, esto es estable, funciona así, no sé si se entiende, pero entiendo que va por ese lado, me quedó claro, así que Sí, de mi parte. claro, sí, bueno, después ahí, cuando venga Marx, va a dividir a estos economistas, de todos los anteriores a él, digamos, en los vulgares, que van a ser los que para él lo único que hacen es intentar justificar el sistema capitalista, y los demás, los clásicos, que son los que al menos tienen un análisis que va a considerar válido. O sea, aunque no va a coincidir, va a considerar que es un análisis válido, va a distinguir a los que él va a llamar los vulgares, ¿no? Eh, sí, hay mucho de eso, de intentar justificar el sistema. Bueno, muchos de ellos eran miembros parlamentarios, era gente activa en política, no eran en general gente que de la nada se ponía a filosofar sobre la economía, sobre la justicia, el sistema social, etc. Eso, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, influye obviamente. Si uno, acá es imposible hacerlo, pero si a cada uno de estos autores uno lo estudiase entero, leyese todas sus obras, leyese su vida, ahí se ve mucho más claramente cómo la vida personal de cada uno influye, y los intereses y todo, diciendo, bastante claro, digamos. Pero por eso yo siempre insisto en esta cosa de que todos eran del Parlamento, porque todos participaban en los debates políticos y después muchas de las cosas se enfocaban en leyes concretas, como les conté, las leyes de pobres, etcétera. Bueno, eran todas cosas que después
aparte, el Parlamento británico tenía como esta tradición de invitar especialistas a exponer su posición, aun si no eran miembros del Parlamento. Entonces, los que no eran miembros del Parlamento igual muchas veces iban ahí a exponer su posición ante algo, como expertos en algo, digamos. Entonces, bueno, todo se entrelaza con el contexto histórico y político del momento. Así que sí, hay un poco de todo, hay un poco de autores con una visión más pesimista. Mill intenta ya, también por el contexto justamente histórico que les comenté, ¿no? La era del capital, donde bueno, se da toda esta concentración enorme del capital, esta primera globalización, las sociedades por acciones, todo esto también le da como un cierto optimismo que tal vez autores anteriores no tenían. En 1848 había habido revueltas obreras en toda Europa. Cuando Mill escribe esto ya había terminado, digamos. Entonces, bueno, eso también influye, ¿no? Diciendo, bueno, al final esto que pensábamos, todas estas revueltas, como que, bueno, quedaron sofocadas y vemos que el sistema progresa, es sostenible, etc. Perfecto, gracias. No, bueno, después va a venir la Revolución Rusa en 1917 y todo se le va a caer, ¿no? Pero, bueno, por ahora es así. Bueno, ¿preguntas más preguntas? Bueno, si no tiene más preguntas, dejamos acá. La próxima clase es el 18. Para eso lean Marx, ahora les paso. Yo me parece que no les pasé lo que tenían que leer para hoy, pero bueno, es la parte de Roncaglia que corresponde a estos temas. Ahora se los escribo en un mail igual. Para la próxima se leen el capítulo de Marx y les quiero hacer leer a Marx, del Capital. Marx obviamente también escribió un montón y no vamos a poder leer todo, pero bueno, tenemos que leer una parte del Capital. Si a alguien le interesa, está la materia Economía Marxista optativa, no sé si se da todos los cuatrimestres, no sé cómo es, pero bueno, está esa materia. Y bueno, ahora también les paso el examen, no me acuerdo, son algunas preguntas. Todo esto que les digo igual se los voy a poner por escrito porque no están todos. Las preguntas, a ver, yo no les doy una extensión de respuesta predeterminada, pero háganse una idea que sea entre media carilla y una carilla cada pregunta, para que no sea como una frase donde no profundicen en nada en la respuesta, ni tampoco un tratado del autor. O sea, si yo les hago una pregunta, quiero que me respondan la pregunta exhaustivamente, pero si la pregunta es sobre Ricardo, no que me digan todo Ricardo, todo, o sea, un resumen de todo Ricardo, sino esa pregunta, porque me pasó, por eso les digo, es una pregunta sobre Adam Smith y que una persona me escriba 9 páginas sobre Adam Smith en general y yo en esas 9 páginas tengo que buscar la respuesta a la pregunta. No, se responde la pregunta, pero que no sea una frase, o sea, que la respuesta sea exhaustiva, que tenga una elaboración personal de ustedes, que utilicen la bibliografía. Bueno, el manual de Roncaglia es el que yo usé como bibliografía obligatoria y algunas partes de las Naciones, etcétera, del Principios de Ricardo, pero obviamente pueden recurrir a otros manuales si quieren para completar más su respuesta. Si es un poco más de una carilla, no voy a decir nada si vale la pena que se llame una carilla, o sea, si tiene contenidos, o sea, pero bueno, que no sea escribir por escribir. Tampoco me dan esa cosa de espacio 40, los renglones súper espaciados para que parezca que ya es un renglón, bueno, no sé, cosas que yo siempre pienso que no las tengo que repetir, pero después me pasan. Entonces, qué sé yo, me pasa que gente me copia una diapositiva del PowerPoint y tal cual la pega en un Word y pone eso como respuesta. Bueno, no hagan esas cosas, o sea, no copien de Wikipedia, no se copien, bueno, no sé, todo lo que usualmente se dice en estas ocasiones. Así que bueno, si tienen preguntas, si realmente una pregunta no está clara, aclaro. Cuando lo haga lo voy a hacer para todos en el grupo para que no haya así como que tomando parte, etcétera. Así que si tienen como alguna pregunta sobre el examen, algo que no entienden, no cuál es la respuesta, sino si no se entiende la pregunta, lo escriben en el grupo. Y bueno, creo que nada más. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran decir? No, Florencia. Una cosa. No, decime, sí. No, iba a decir que estaba todo claro, al menos por ahora.
Bueno, no, yo me olvidé decirles una cosa. Que el examen, si quieren, me lo mandan por mail, pero que aunque me lo manden por mail, igual también súbanlo al campus, porque la facultad me exige que estén después todos cargados en el campus. Hay una parte que se llama entregas o examen, no sé cómo se llama, donde pueden cargar el examen. Entonces les pido que ahí lo carguen sí o sí. Después, si además me lo quieren mandar por mail, mejor, porque para mí es más cómodo que me lo manden por mail, pero sí o sí tiene que estar cargado en el campus. Bueno, entonces nada más. Ahora ya les mando lo que tienen que leer para la próxima, dónde está la bibliografía correspondiente a lo que hablamos hoy, que creo que no se les había dicho, y el examen con todas estas consignas que les decía recién. Creo que nada más. Si no tienen nada más, nos vemos entonces el 18 directamente, con Marx. Bueno, nos vemos entonces en 2 semanas. Suerte, y ahora les mando otro. Gracias, Florencia.